Dios les bendiga, hermanos, a todos los que el Señor les ha dado la oportunidad de estar aquí presentes. Que la gracia del Señor esté con todos ustedes. Vamos a rogarle al Señor antes de empezar. Vamos a rogarle que sea Él hablándonos hoy en esta reunión. Señor y Padre, tú que eres bueno, cuya palabra dice que para siempre es tu misericordia y cuya misericordia se renueva cada mañana. Te rogamos que en este nuevo día, en esta nueva misericordia, una vez más, nos hables al corazón, Señor. Que entres en nuestra vida de tal manera que tu palabra sea como esa espada que cambie nuestra vida, que nos haga sentir, que quebrante nuestro corazón. Y Padre, tú que ves el corazón, tú que ves más allá de lo que nosotros podemos entender, a cada uno conforme a su necesidad, conforme a la capacidad que tengamos. Háblanos, Señor. Tú sabes lo que necesitamos, incluso antes de que te lo pidamos, Señor. Padre, provéenos del alimento espiritual que tanto nos hace falta, Señor. Y Padre, al enemigo, échalo fuera, Señor. Porque Él no viene más que a traer caos y destrucción. Échalo fuera, Señor. Y deja que tu Santo Espíritu nos ministre en esta tarde, Señor. Úsame como tu instrumento, si así bien te parece, Señor, para que la predicación sean palabras tuyas y no palabras de hombres, Señor. Hoy, Padre, te lo ruego, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén. Esta predicación se llama Empezando la carrera y perseverando en ella. El día martes de esta semana, pues nos reunimos para orar y mientras orábamos vino palabra del Señor. Y por un momento me cuestioné si dejarlo para más tarde, si seguir orando y después anotarlo. Pero algo me decía que si no lo anotaba se me iba a olvidar. Entonces rápidamente bajé, busqué un cuaderno y anoté la prédica del día de hoy. Es necesario, hermanos, tanto para a quienes ya llevan tiempo conociendo de la palabra del Señor como para aquellos que recientemente empiezan a conocer. Es necesario que aprendamos a ver las cosas como son, que aprendamos a valorar, que aprendamos a darle su valor a lo que es, porque estamos acostumbrados, hermanos, muy acostumbrados a dar por sentado muchas cosas que no nos pertenecen, que son prestadas, pero que las tratamos como si las hubiésemos pagado. Suele pasar, hermanos, cuando nosotros, pues, en el amor del Señor, invitamos a alguien a conocer de la palabra del Señor. Muchas veces no lo reciben. No lo reciben de buena voluntad, no lo reciben con gracia. Y toda esa gente muchas veces toman a la ligera el verdadero tesoro. Incluso a veces nosotros mismos, los que conocemos del Señor, lo tomamos a la ligera. Sabemos, hermanos, que estar aquí presentes el día de hoy no nos va a dar la salvación.
Sabemos que el asistir a estas reuniones no nos da la salvación, hermanos. Y en ese hecho hay un vacío que mucha gente, quiero pensar yo, que lo malinterpretan o lo tergiversan de tal manera que los lleva hacia el mal. ¿Cómo qué? Bueno, hermanos, si tú no asistes a esta predicación, no es que como que no asistas te vas a ir al infierno. No es como que vas a ser castigado porque no asistas a la reunión del día de hoy. Muchos, cuando recientemente empiezan a conocer de la palabra del Señor, van con esa idea, con ese miedo de que no puedo yo dejar de asistir porque me voy a ir al infierno. Pero también van con la idea de que si asisten, pues van a entrar en el reino de los cielos. Y hermanos, hay que entender, hay que racionalizar. Nosotros en estas reuniones venimos a convivir, a aprender, a racionalizar la palabra del Señor, a desglosar, a entender, a llenarnos de la sabiduría del Señor. Ese es el propósito de estas reuniones. Si no vienes, no te vas a ir al infierno, pero si vienes, tampoco te vas a ir al reino de los cielos. Y entonces, por este raciocinio, mucha gente dice, pues ¿para qué voy? ¿A qué voy? Si de todas maneras, pues no es como que me vayan a castigar. Y si voy de todas maneras, no me voy a salvar. Pero ese pensamiento, hermanos, ese pensamiento es un pensamiento maligno. Es un pensamiento pecaminoso. Y es un pensamiento que viene de Satanás. En el libro de Juan, capítulo 5, versículo 39 de la palabra del Señor, Juan, capítulo 5, versículo 39 de la palabra del Señor. Dice, Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. En predicaciones pasadas hablábamos de que, ¿por qué hay que leer las escrituras? Porque hay que conocer al Señor. Porque ¿cómo podemos servir a alguien a quien no conocemos? ¿Cómo podemos ser amigos? ¿Cómo podemos ser hermanos? ¿Cómo podemos ser hijos de alguien a quien no conocemos? Entonces, ¿cómo conoceremos a Cristo? ¿Cuál es la herramienta que da testimonio de Él? La palabra del Señor. Pero aquí estamos hablando de un asunto diferente, hermanos. Si analizamos bien este versículo, dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. No dice, escudriñad las escrituras porque en ella está la vida eterna. Dice, a vosotros os parece que en ella está la vida eterna. Y esto, hermanos, no lo dice en balde. No lo dice por un cambio de letras o de traducción, no, hermanos. La razón por la que en este versículo en específico lo dice de tal manera es porque así como reunirnos o no asistir no nos lleva al infierno, pero tampoco nos lleva al reino de los cielos, asimismo, hermanos, leer la escritura por leer tampoco te va a llevar al reino de los cielos. Pero dice la palabra, pero a vosotros os parece que en ella está la vida eterna. Y entonces, hermano, podríamos pensar, entonces, ¿en la Biblia está la vida eterna o no está la vida eterna? Está la vida eterna para aquel
que busca la vida eterna. No solamente para aquellos que vienen con el pensamiento de cumplir una obligación, hermanos, y ahí está la verdadera clave de todo esto, hermanos. Muchas veces la razón por la que estamos aquí presentes, la razón por la que oramos, la razón por la que leemos las Escrituras es porque tenemos una obligación más que un deseo verdadero de buscar de las cosas del Señor. ¿En qué se ve demostrado esto, hermanos? En el hecho de que vamos a buscar maneras de facilitarnos estas cosas. Miren, hermanos, hay un estudio que se llama teología. La teología no es más que el estudio de la palabra del Señor. Hay muchos que lo toman como una carrera universitaria, teología. Y hermanos, por no decir que todos, la gran mayoría de esos que estudian para ser teólogos, no tienen la salvación en ellos. Están llenos del conocimiento, pero el Espíritu del Señor no habita en ellos, hermanos. Porque la palabra del Señor dice, Él no vino por los sanos, sino por los enfermos. Porque la palabra del Señor no os es dada a los estudiosos de la ley, sino al manso y humilde. Por eso la palabra del Señor dice, a vosotros os parece que en ella está la vida eterna. Sí está la vida eterna, sí está, hermano. Pero si tú estás en la búsqueda de la vida eterna, si solamente vienes por una obligación, por un cumplir, por un llenar un tiempo en tu espacio, mira, no sirve para nada. Así de fácil, hermano. Tú puedes venir y sentarte y escuchar la predicación día a día, semana tras semana, año tras año, y aún así estar igual de perdido que al principio. Y también puedes no venir y vas a seguir igual de perdido. Hermanos, no quiero hacerles pensar que todo está mal y que de alguna manera todo es muy desanimante. No, hermanos. Esto se trata, hermanos, de que con el pasar del tiempo dejamos de perseverar. Dejamos de perseverar en las cosas del Señor. La predicación se llama empezando la carrera y perseverando en ella. ¿Por qué, hermanos? Porque la carrera es fácil de empezar, hermanos. ¿Cómo se empieza? Por temor. La palabra del Señor nos dice en el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7, Proverbios, capítulo 1, versículo 7. Proverbios 1:7, dice la palabra del Señor. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pero, hermanos, si ponemos atención, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. No es el final y no es todo, solamente es el principio, hermano. Muchas veces, ¿por qué conocemos de la palabra del Señor, hermano? Por necesidad, porque tenemos miedo de lo que acontecerá con nosotros si seguimos en el mismo camino, porque necesitamos una salida
a la multitud de pecado que llevamos cargando. No nos avergoncemos, hermanos. La realidad es que tenemos la necesidad de Dios. No podemos vivir sin Él. Lo necesitamos. Es como el agua. No podemos vivir sin Él. No hay vergüenza en decir, bueno, es que yo conocí a Cristo por miedo. Está bien, hermanos. Todos fuimos así. Todos hemos conocido al Señor, no porque de nuestro corazón nació buscar a Cristo, sino porque había una necesidad, porque había un temor en el corazón. Ese temor dice que es el principio de la sabiduría. Y lo interpretamos como, no hay decisión más inteligente que temer a Dios. No hay decisión más inteligente que aprender, que buscar de Él. Es el principio de la sabiduría. Pero si nosotros nos quedamos estancados en el principio, entonces va a ocurrir una cosa muy grave, hermanos. Nos vamos a estancar. Vamos a perder la perseverancia en las cosas del Señor. ¿Y cómo se va a ver reflejado esto, hermanos? Vamos a dejar de orar. Vamos a dejar de reunirnos. Vamos a dejar de alabar. Vamos a dejar de buscar, de leer. Vamos a dejar de interesarnos en las cosas del Señor. Y miren, esto se va a manifestar de formas muy sutiles, como por ejemplo, y eso se los digo yo como testimonio propio, hermanos, porque llevamos muchos años conociendo la palabra del Señor, hermanos. Primero, ¿qué pasa? Que nos reunimos a orar el martes, los viernes, tales días nos reunimos, y de repente dice uno, llega la noche y dice uno, ya no voy a orar en la noche, porque ya oré en la reunión, dice uno. Sí, pues sí, ya oré, ¿verdad? Miren, hermanos, ese ya oré hace rato, nos va a llevar a decir, pues ya no oro ahora porque ya oré más al rato. Y para la próxima, va a decir, ya no voy a reunirme a orar porque voy a orar en la noche. Y luego dice uno, híjoles, no voy a dar gracias por los alimentos ahorita, voy a dar gracias por los alimentos en mi oración de las noches. Y poco a poco nos vamos, de alguna manera, como intentando facilitarnos las cosas. ¿Por qué, hermanos? Porque seguimos en el principio de la sabiduría, solamente por temor. Pero ¿qué pasa, hermanos? Cuando el temor es lo único que nos mueve y no se ve reflejado en el amor de Dios, ese amor se transforma en complacencia. Se transforma en un estancamiento. Porque dice uno, bueno, ya no he orado, ya no he leído, ya no me reúno y no me ha pasado nada. Pues creo que no me va a pasar nada. Yo creo que tanto miedo tanto temor no me sirvió para nada. A lo mejor no me va a pasar nada desde el principio, yo además exageré y eso, hermano, ese es el verdadero problema. Pero fíjense nada más cómo empieza sutil. Dice uno, pero es que, híjoles, no me da tiempo de orar ahorita. Mejor en la noche voy a orar. Y como no oró a mediodía, y luego llega la noche y dice, híjoles, ya estoy cansado. Mañana voy a orar. Porque dice uno, bueno, es que ahorita no tengo tiempo, mañana. Y mañana dice otra vez, no, ahorita no, en la noche. Y en la noche dice, no, mañana. Y ya no ora. Poco a poco se va apagando esa llama del Espíritu, esa perseverancia se ve menguada hasta que se termina. Hermanos, es necesario
que ese principio de la sabiduría sea intercambiado por amor. ¿Cómo hacemos esto? La palabra del Señor dice en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Dice la palabra. Pongamos atención. En el amor no hay temor. Curioso, ¿no, hermanos? Hasta podríamos decir contradictorio. ¿Cómo que no hay temor? Si el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Y cómo que no hay temor? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Y fíjense nada más, hermanos, ahí está la clave. El principio, dice la palabra del Señor, y no se equivoca, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si recordamos la semana pasada que hablábamos de la ley del Señor, de la ley y de la fe, ¿qué decíamos? Que el pueblo de Israel estaba encadenado por la ley. ¿Hasta qué? Hasta que llegara el mediador, Jesucristo. Un caso similar pasa en este lado. El principio de la sabiduría está hasta que llegue el perfecto amor. Ese temor, hermanos, que al principio se aloja en nosotros para que nos mantengamos a raya, para que no pequemos, para que nos apartemos de todo mal, tiene que transformarse en amor. Pero no en amor humano, hermanos, sino en el amor de Dios, en el mismo amor que Él ha tenido para con nosotros lo debemos tener para con Él y para con el prójimo. Por eso dice la palabra del Señor, en el amor no hay temor. No es que sea contradictorio, es que debe haber una transformación. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Qué quiere decir esto, hermano? El que teme es porque teme recibir un castigo. Es porque teme que aún hay algo en él por lo que va a ser castigado y por eso tiene un temor persistente. El que ama, hermanos, el que ama no teme el castigo, porque el mismo amor que cubre multitud de pecados lo hace perseverar en las cosas del Señor. Miren, hermanos, hay un principio muy sencillo, hermanos. Aquel que sigue por temor va a terminar traicionando. El que sigue por amor estará para siempre. ¿Por qué? Porque el que está por temor simplemente está como por obligación. Pero el que ama, hermanos, está por disposición. El que ama está dispuesto, hermanos. El que teme solamente está esperando a ser castigado. Y eso lo debemos tener muy en cuenta, hermano. ¿En qué se va a notar? ¿Cómo lo identificamos? Si estamos en esa situación, hermano, ¿cómo saber si yo estoy así? Muy fácil. Date cuenta. Si cuando vas a orar, vas a leer, vas a reunirte, se te hace pesado, se te hace difícil, tu pensamiento es, híjoles, hoy no voy a ir, pero lo compenso con mañana. No, hermanos, eso de compensar, eso de decir,
voy a cumplir, voy a llenar un formato del día de hoy, tengo que cumplir con estos propósitos, hermano. Eso no es un buen pensamiento. El decir, como el que llega al trabajo y chequea su día, ya lo cumplí, mis horas de servicio del día de hoy. No, hermano. Esto no es un oficio. Esto es la vida misma. Esto no es de unas horas. Esto es de todo el tiempo. No entramos aquí, somos cristianos y salimos al mundo y somos mundanos otra vez. No, hermanos. Entramos aquí, somos cristianos y salimos al mundo y seguimos siendo cristianos. Muchas veces pensamos que tenemos la obligación de reunirnos porque pensamos que de alguna manera vamos a ser castigados. Y cuando nos damos cuenta que no es así, tomamos a la ligera las reuniones, las oraciones, la búsqueda de la palabra. El pensamiento obligado está mal desde el principio. Escudriñémonos a nosotros mismos, los que hacen estas cosas o similares. ¿Saben cómo son, hermanos? Tenemos la experiencia de que muchas familias cristianas, pues en el intento de proteger a su progenie, a sus hijos, pues los apartan de muchas cosas malignas, de fiestas, de vicios, de malas influencias, de groserías del mundo. Pero este hijo muchas veces pareciese, hermanos, que obligado por la educación de sus padres, se mantiene a raya, se mantiene en cumplimiento. Pero en cuanto lo sueltan, porque el padre siente que está preparado para salir al mundo, pareciese, hermano, que peor que un mundano se va a estrellar contra el lodo cenagoso. Como si nada más estuviera esperando ese momento para irse a meter al pecado. Incluso peor que los mismos mundanos. Y esto, hermanos, que acontece en los hijos, muchas veces acontece a sí mismo con nosotros. ¿Cómo? Dejamos de reunirnos, dejamos de leer, dejamos de buscar a Dios. Y como ese fuego del Santo Espíritu se apaga en nosotros, como dejamos de hacer lo que alimentaba el Espíritu, ¿qué queda, hermanos? El pecado, la ociosidad. Hermano, aquel que deja de alimentar el Espíritu está destinado a ser dominado por la carne. Si no alimentas el Espíritu, vas a ser dominado por la carne, hermano. En el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Gálatas, capítulo 6, versículo 7 de la palabra del Señor. Ya es triste, hermanos, que el mundo no aprecie los tesoros del Señor. Pero los hijos de Dios. Ya es lamentable que el mundo desprecie a Cristo, pero nosotros, los que nos consideramos hijos de Dios. Gálatas capítulo 6, versículo 7 de la palabra del Señor dice, oh, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare,
eso también cegará. ¿Qué quiere decir esto, hermano? No te puedes engañar y decir, pues yo estoy cumpliendo con venir, yo estoy cumpliendo con esto, yo estoy cumpliendo con el otro, porque ese es otro caso también, hermanos. Está el que dice, pues ya no me reúno porque no pasa nada, el que ya se confió, el que dijo, pues ya cumplí y no me pasó nada, dejé de cumplir, tampoco me pasó nada. Y está el otro, el que cumple todo, pero en el corazón, en la intención del corazón, no está. Y volvemos otra vez a repetir lo que decíamos al principio con la alabanza, hermano. ¿Quiénes buscan que le adoren al Señor? Adoradores en espíritu y en verdad. No importa si cantamos una hora, media hora, no importa si cantamos muy bonito, no importa si nos preparamos para cantar, si en el corazón no hay un deseo verdadero de alabanza, de amor hacia el Señor, esa alabanza no sirve para nada. Son los dos casos, hermanos. El que no cumple, el que deja, ya se apagó y está allá afuera. Y el que está aquí cumpliendo día a día, pero no está en su corazón. La verdadera búsqueda del Señor está igual que el que no se reúne tampoco. ¿Por qué, hermanos? Porque ese amor no se ha perfeccionado en nosotros. Yo sé, hermanos, que hablamos mucho de amor y de amor y de amor y de amor. Pero es que ese amor es difícil, hermanos, de conseguir, porque no es un amor como el que vemos allá afuera en las parejas, ni siquiera se compara al amor de una madre a su hijo, o de un padre a su hijo, o de un hijo hacia sus padres. Es un amor que rompe barreras, ilimitado, que va más allá de lo que hayamos visto sobre la tierra. Es un amor que se sacrifica por los demás. Hermano, ¿quién de nosotros diría, pues por mi hijo, por mi hermano, por mi papá, por mi mamá, yo doy mi vida? Habrá quienes sí den su vida por su familiar, pero ¿quién diría, yo voy a dar mi vida por aquel que me trató feo? Yo voy a dar mi vida por aquel que le hizo mal a mi familia. Yo voy a dar mi vida por aquel que me despreció. ¿Quién lo haría, hermanos? Porque fácil es sacrificarse por quienes amamos. Fácil es sacrificarse por los que nos tratan bien, pero por los que no nos han tratado bien. Hermanos, la palabra del Señor dice que el Señor Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron, hermano. Y aún así murió para que todos ellos fueran salvados. Esa clase de amor, hermanos, no la ves allá afuera en el mundo, pero esa es la clase de amor que nosotros necesitamos tener. Por eso hablamos tanto de amor, de amor, de amor. Y mucha gente se confunde porque piensa que estamos hablando del amor que se muestra y ese no es, hermanos. No tiene nada que ver con el amor de Dios. Ese que piensa primero en ustedes, en nosotros, antes que en Él mismo. Ese amor que está dispuesto a darse a sí mismo por los demás, que se alegra cuando a los demás les va bien, que se entristece cuando les va mal, que está dispuesto a buscar primeramente el bien de los demás antes que el propio. Ese amor es diferente, hermano. Es difícil de obtener. Es muy valioso. Es un tesoro. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. No importa cuánto fingamos estar aquí, hermanos, Dios lo sabe. Si hay un verdadero deseo sincero en tu corazón. Si estás aquí porque quieres buscar del Señor, Dios lo sabe. A nadie engañamos, hermano. Dios lo sabe. Si alguien va a salir engañado,
No somos nosotros mismos nada más. Pensando que estamos haciendo bien las cosas, cuando en realidad, pues nada que ver. Mateo, capítulo 24. Mateo 24, 12 de la palabra del Señor. Mateo 24, 12 dice la palabra. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Previendo el Señor que esto iba a pasar, hermanos. Dice el Señor, perseverar. Persevera. Dice que el amor de muchos se enfriará, hermanos. ¿Cuál amor, hermanos? Ese amor que estamos buscando. Mucho se va a enfriar ese amor por haberse multiplicado la maldad. Porque muchos pensaron, no, pues no pasa nada si no me reúno, no hay pecado, no. Pero hermanos, todas esas cosas en conjunto son los que alimentaban nuestro espíritu. Y ahora ese espíritu está debilitado. No puede dominar sobre la carne y la carne domina sobre el espíritu. Y entonces solamente puede practicar el pecado y ya no puede perseverar en las cosas del Señor. Dice el Señor, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Por eso, una vez que iniciamos la carrera cristiana, no podemos detenernos. No podemos mirar atrás. No podemos regresar, no. Una vez encaminado hacia adelante, agárrate de la mano del Señor y no te sueltes, porque es un camino de una sola vía nada más. Y mira, hermano, no voltees atrás, porque hay muchos que van por ese mismo camino y no van a dejar de caminar por ti. No van a dejar de caminar por ti. Gálatas capítulo 3, versículo 3. Gálatas capítulo 3. Dice la palabra del Señor. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas en vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Hermanos, dice, ¿acaso tanto tiempo te esforzaste por buscar? ¿Tanto tiempo usaste de tu vida solamente para terminar otra vez en la carne? ¿Todo eso para que sea en vano? No, hermanos. Esto debería ser al revés. El pensamiento debe de ser, ya he invertido demasiado de mi tiempo como para volver otra vez al pecado. No, ya es demasiado. Todo mi tiempo no lo puedo desperdiciar en algo que no vale nada otra vez. No es correcto, no es equivalente, no vale la pena.
Y dice el Señor, tan necio soy. Todo aquel que habiendo tenido la oportunidad de conocer del Señor y de haber probado la misericordia y la gracia, y aún así vuelve a terminar en la carne, hermano, es lamentable. Y se ve reflejado en nuestras acciones, en nuestro vivir. Y eso empieza poco a poco, dejando unas ciertas cosas, acomodándonos con otras, para que al final ya no hagamos nada. Y el tizón que estaba en la fuente del fuego terminó apagándose porque se salió. ¿Se han dado cuenta que a veces hace una lumbrera y un pedazo del tizón que se despega del tizón principal rueda y se sale y ahí se apaga? Ese es el que deja de estar en el fuego, el que deja de estar al pie del cañón, el que deja de ir a la batalla, el que deja de preocuparse por su salvación. A veces pensamos que cumplir ciertas cosas es suficiente, que con excusarnos ya no habrán consecuencias. Lo peor es que intentando facilitar la obra del Señor, terminamos apagándonos más todavía. Mis hermanos, ese es un ejemplo una forma muy sencilla de verlo. Yo lo he experimentado, se los comparto. A veces uno quiere hacer ejercicio porque quiere bajar de peso, quiere estar saludable, quiere estar bien. Y hay dos cosas que uno debe tener atención: ejercicio y buena alimentación. Pero uno intenta facilitárselo, entonces ¿qué dice? Bueno, nada más voy a hacer ejercicio, pero no voy a tener buena alimentación. Y hace mucho ejercicio y se cansa y no le gusta hacer ejercicio. Y luego dice, mejor nada más voy a alimentarme bien, pero no voy a hacer ejercicio. Y sufre de hambre porque no le gusta comer las cosas saludables y le gustaba mucho comer chucherías y dice, mejor voy a hacer un poquito de ejercicio y un poquito de alimentación bien. Y no hace ninguna de las dos. Y al final termina por hacer nada. ¿Por qué? Porque quiso facilitarse. Porque quiso de alguna manera buscar una manera de hacer las cosas más fáciles para sí mismo. Hermano, con las cosas del Señor no hay camino fácil. Hay un camino nada más. Dice el Señor, esforzaos por entrar por esa puerta de la salvación. Esfuércense. Ya desde el principio la palabra esfuércense quiere decir que va más allá del forzar, a más allá de la fuerza que tú tienes. Más, esfuérzate. Si no puedes tener esa capacidad, hermanos, lo más seguro es que nos vamos a perder la salvación. Nos vamos a perder la oportunidad de salvación. A veces, poco a poco, así van. Hermanos, esto es muy sencillo. Nosotros nos reunimos porque tenemos la necesidad de Dios. Porque hay unas cosas que no podemos hacer solos. No podemos dar testimonio a los demás solos en nuestra casa, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Nos reunimos para compartir, nos reunimos para analizar, nos reunimos para que los demás
también puedan compartirnos sus testimonios y nosotros alimentar nuestro espíritu del testimonio de los demás. Y que nosotros poder alimentar a los demás de nuestro testimonio. Esas cosas no se pueden hacer solo. Oramos en nuestras casas, pero también oramos en unidad. Porque la oración que se hace solo no es la misma que se hace cuando están todos reunidos, porque dice el Señor que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Pero ¿qué dice uno? Ya hice esto aquí, pues ya no hago esto acá. O dice, ya hice esto acá, mejor ya no hago esto acá. Y al final no hace ninguna de las dos. Y es un tizón fuera de la hoguera. Hay un versículo de la palabra del Señor que dice, era necesario hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. No podemos darle facilidades a las cosas del Señor. Tenemos que entrar de lleno desde el principio, porque si no, nos vamos a perder. Y miren, hermanos, no me gusta decirlo así, pero el Satanás es astuto. Es astuto y tiene poder. Tiene poder hasta donde Dios le permite. Y tal vez no te pueda obligar, pero bien que te puede engañar. Así que no le demos entrada a nuestra vida, no le demos la capacidad de influenciar en nosotros. Porque si le damos entre, pues va a venir, dice la palabra del Señor, como león rugiente, buscando a quien devorar. Vamos a darle gracias al Señor. Y vamos a rogarle a Él que nos bendiga, que tome esta palabra en consideración para nuestras vidas. Señor y Padre, hoy en esta tarde, Señor, toma en cuenta, Señor, la petición de nuestro corazón. Escucha la voz de nuestro clamor, Señor. Necesitamos de ti, Señor. No podemos vivir sin ti, Señor, y el enemigo anda buscando la forma de hacernos pecar, Señor. Líbranos de todo mal. Pon fortaleza en nuestra alma y en nuestro ser, para que podamos, Señor, luchar, para que podamos vencer. Dice que si nosotros mantenemos nuestra paz, tú pelearás nuestras batallas, Señor. Padre, ayúdanos. Sé tú, Señor. Sé tú, Señor, llevándonos hacia la victoria, Padre. Guardándonos de todo mal, fortaleciéndonos, haciéndonos abrir los ojos delante del engaño del maligno. Pueblo mío, escucha hoy lo que ha acontecido. Duerme hoy la hija de Sión. Sus valientes caen heridos. Levántate de tu sueño, derrama hoy tu corazón. No descanse tus ojos.
que ha acontecido. Verme hoy la hija de Sión. Sos valiente, cae herido. Levántate de tu sueño, derrama hoy tu corazón, no descansen tus ojos ante tu Señor. Todos los que le miraban se burlaban de ti. Este está en Jerusalén, la hermosura de la tierra. Levántate de tu sueño, derrama hoy tu corazón, no descansen tus ojos ante tu Señor, ante tu Señor. Levántate de tu sueño, derrama hoy tu corazón, no descansen tus ojos ante tu Señor. Ante tu Señor. Padre, tómanos en cuenta, Señor. Tómanos en cuenta, Señor, delante de tus planes y déjanos llegar hasta el final, Señor. No nos abandones ni de noche ni de día. Señor, danos la fuerza. Solos no podemos hacer nada, Señor. Danos la fuerza, Padre. Te lo rogamos, Señor. Escucha la voz de nuestra súplica, Padre. En el poderoso nombre de Jesús, Señor. Te lo rogamos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.